Hoy te platicaré de los narcoenfrentamientos en Jalisco, Guerrero y Michoacán. En los últimos 2 días, los estados vecinos de Jalisco, Michoacán y Guerrero han sido escenarios de enfrentamientos entre diversos grupos de la delincuencia organizada. Estas agresiones han ocurrido en medio del silencio de las autoridades y en al menos una de ellas hay soldados abatidos. En este video te platicaré de esos enfrentamientos y del cómo los 3 niveles de gobierno han ofrecido muy pocos detalles de estos hechos que han afectado a gran parte de la población de esas entidades. Bienvenidos al Caporal del 18 de marzo, ¡comenzamos! ¿Qué ha pasado en Jalisco, en Guerrero, en Michoacán en las últimas 24 horas que poco se ha sabido o que poco han hablado las autoridades? Bueno, esto está pasando aquí en la caseta, señores. Ah, caray. Compartan. 42 muy fuerte aquí en la caseta, Si has estado al tanto de este canal, te habrás dado cuenta que no he subido videos en toda la semana por motivos de salud, una fuerte infección en la garganta de la que me urge recuperarme porque mi bebé está a unos días o quizás a unas horas de nacer. En fin, aunque no he traído videos, sí he estado al tanto de lo que ha ocurrido e iré desahogando poco a poco esa información en mis próximos videos. Pero comienzo por lo ocurrido en las últimas horas en 3 estados del país, pero que comprenden una región, una misma región. Estás viendo en pantalla Jalisco, Michoacán y Guerrero. 3 estados en donde en las últimas horas han ocurrido enfrentamientos de la delincuencia organizada con causas y balances hasta ahora no precisados por parte de las autoridades. Se sabe poco y se sabe gracias a testigos, pero no hay reporte final por parte de las autoridades. Y se sabe, por ejemplo, de fuentes oficiales que en 2 de 3 enfrentamientos participaron el Cártel Jalisco Nueva Generación o presuntos integrantes de este grupo delictivo, que en otros 2 de 3 participaron también presuntos integrantes de la familia y que en al menos uno de ellos hubo presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa. Comienzo por lo ocurrido en el estado de Jalisco, que por algún motivo ha sido el más mediático, probablemente porque ocurrió a lo largo de ayer durante varias horas, durante la mañana. A la 1 de la madrugada de ayer viernes 17 de marzo, las autoridades comenzaron a ser alertadas de enfrentamientos en la región de Altos Norte, apenas a unos cuantos metros de la frontera con el estado de Zacatecas. Los primeros reportes señalaron que hubo balaceras entre 2 grupos delictivos al sur de la cabecera municipal de Teocaltiche. Sobre este hecho corresponde precisamente el video que te mostré hace unos minutos y que te vuelvo a mostrar a continuación. Bueno, esto está pasando aquí en la caseta, señores. Ah, caray. Compartan. 42 muy fuerte aquí en la caseta, Por estos reportes, en Jalisco fueron movilizados elementos de la Guardia Nacional, de las policías estatal y municipal. Cerca del cruce de Juárez con circunvalación fueron asegurados 3 vehículos con impactos de bala. En otro punto fueron encontrados 4 vehículos con blindaje artesanal, los llamados Monstruo. Uno de estos estaba incendiado. Un arma larga, cartuchos, un artefacto explosivo y chalecos con siglas del CJNG. Del Cártel Jalisco Nueva Generación. También hubo reportes de que delincuentes arrebataron vehículos a sus conductores para quemarlos en al menos 2 puntos de la autopista que comunica Zapotlanejo con Lagos de Moreno. En una caseta de San Miguel el Alto también fueron encalcinados un tractocamión, 2 camionetas y 3 vehículos. En la plaza de cobro de Jalostotitlán fueron encontrados incendiados 2 vehículos, un tractocamión y una camioneta. Todo esto durante la madrugada y la mañana de ayer. De hecho, para las 9 de la mañana con 45 minutos, las autoridades informaron que la circulación en toda la zona ya había sido normalizada. El gobernador de Jalisco, el emesista Enrique Alfaro, compartió un par de tweets, estos que te muestro en pantalla, en donde aseguró
que ya estaban atendiendo la emergencia, pero reconoció también que no había ni una sola persona capturada. De hecho, al momento en que estoy haciendo este video, a pesar de lo aparatoso de los enfrentamientos, siguen las autoridades sin reportar un solo detenido. Y aunque las versiones de las mismas autoridades hablan de un enfrentamiento entre grupos delictivos, ninguna autoridad ha identificado precisamente a estos grupos delictivos, aunque no es secreto que en la zona está siendo disputada abiertamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación y una facción del Cártel de Sinaloa. Hijo de su puta madre. Lo que acabas de ver ocurrió dentro del estado de Jalisco, pero a escasos kilómetros de Michoacán. El caso del que más se desconoce sucedió dentro del estado de Michoacán, pero a escasos metros de Jalisco. Perdón, el de hace unos momentos era Jalisco, cerca de Zacatecas, y ahora me voy al estado de Michoacán, pero cerca del estado de Jalisco. Las autoridades de diversos niveles de gobierno reportaron enfrentamientos en los municipios de Apucio, Condáparo, Susupuato y Zitácuaro, con al menos 2 personas abatidas y 10 heridas. Lo que te voy a mostrar en pantalla, de hecho ya lo estás viendo en este momento, son imágenes de lo asegurado en el enfrentamiento ayer también viernes. Según los primeros reportes de las autoridades, aquí se trató de un enfrentamiento entre presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación con la familia michoacana. Ahora me voy a otro estado vecino de Michoacán, al estado de Guerrero. La 9 región militar de la Secretaría de la Defensa Nacional informó de otro enfrentamiento también sucedido ayer. Este fue el único de los enfrentamientos en el que participó activamente el ejército y ocurrió en una zona conocida como El Capire, en las inmediaciones de la comunidad del Pescado en el municipio de Coyuca de Catalán. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, aquí fallecieron 2 de sus elementos, un cabo y un soldado, y también resultaron 2 elementos heridos, pero también fueron abatidos 6 civiles, es decir, el balance fue de 8 muertos, 2 de ellos soldados, y también 2 heridos, ambos soldados. Según la Sedena, todo comenzó un día antes, el jueves, cuando vecinos comenzaron a alertar de movimientos sospechosos en la zona, presumiblemente ante la presencia de Israel Hernández Peñalosa. Así lo identifican las autoridades, también lo identifican con el alias de El Gordo, señalado de ser uno de los presuntos lugartenientes de los líderes de la familia michoacana, los líderes, los hermanos Alfredo y Johnny Hurtado. Como las autoridades saben que en la zona opera precisamente la familia michoacana y es zona de este presunto lugarteniente, hicieron entonces un operativo con elementos del ejército, la policía estatal y la policía ministerial. Y fue alrededor ya del día siguiente, es decir, de ayer viernes, fue alrededor de las 3 de la tarde cuando un grupo de soldados comenzó a ser atacado por sorpresa, según informa la Sedena, por aproximadamente 18 civiles armados y con el balance de los 8 muertos que te acabo de compartir. Pero hay algo que llama la atención en este hecho en específico. Una vez que ocurrió el enfrentamiento, al lugar donde quedaron los civiles llegaron mujeres a reclamarle al ejército sobre estas agresiones. Es decir, nuevamente estamos ante un enfrentamiento entre el ejército contra presuntos delincuentes en donde mujeres defienden a los civiles abatidos y critican el actuar de las Fuerzas Armadas, con la diferencia respecto de otros hechos recientemente ocurridos, de que aquí sí hubo al menos 2 soldados asesinados y 2 soldados heridos, según reportó la 9 región militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. Te voy a mostrar un video del reclamo que hacen estas mujeres a soldados. Detrás de los soldados se alcanza a percibir una camioneta negra en donde justo están las víctimas. He omitido esa imagen de las víctimas, obviamente por respecto a la audiencia y por las restricciones de YouTube. Te muestro el video, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte, y para quienes están en vivo regreso con lectura de los comentarios. Óigame bien, señora. Yo ya no puedo hacer nada más por usted. Yo no me hago responsable de nada. Vamos a hacer una cosa. Dejamos que venga la Semejo. Cuando venga la Semejo, vienen por él. Cuando yo no estoy mordiendo un huevo para ustedes, vuelvan a salir de aquí.
Bye.